Para saberlo, bueno, primero le bajo, le bajo los índices para hacer el campo dual, que lo va a hacer llamarse BA abajo, que va a ser esa constante por un menos que viene de la métrica por X dTA más T dXA. Y ahora son los diferenciales asociados con la base del espacio del dual, ¿verdad? Ahora, la derivada covariante asociada con la métrica es la derivada asociada con estas coordenadas, porque en estas coordenadas la métrica es plana, ¿verdad? Entonces, el operador derivada asociado con las coordenadas X y T es un operador, es el operador derivada covariante, ¿correcto? Entonces, voy a tomar el operador derivada a estas cosas, pero como es un operador derivada usual, este eh, es el operador derivada asociado con las coordenadas t y x, y yo sé cómo eso actúa en esta cosa. Bueno, AE, actuando en x me genera un dxa, actuando en t me genera un dtb, y a los otros diferenciales no les hace nada. Cambiando el orden b por a, me queda, entonces tengo acá menos dx a dtb más dtb dx dt a dxb. Y acá los tengo igual, pero en diferente orden. Entonces, cuando los sume, me va a dar 0. En otras palabras, la parte gradiente a de tb más gradiente b de t de ba es igual a 0, y eso muestra que esto es un campo de Killing. ¿Ok? Ahora, ese campo de Killing, ¿cuáles son las curvas integrales de ese campo de Killing? ¿O cuáles son las líneas de ese campo de Killing? Ese campo de Killing es el campo, como decía, el que sigue las líneas integrales de ese campo de Killing son estos observadores acelerados. Y asociado con esos observadores, con ese campo de Killing, hay una cantidad que le vamos a llamar energía. Y de hecho está relacionada con la energía que miden estos observadores, y ahora les voy a preguntar cómo está relacionada. Pero fíjense que ese campo de Killing también está definido acá. Ese campo de Killing está definido aquí, pero mientras que aquí es de carácter temporal, aquí es de carácter espacial. Entonces, una partícula que venga volando por acá, esa cantidad se va a mantener conservada, incluso acá. ¿Ok? Pero esa cantidad no va a ser la energía asociada con nadie. ¿Correcto? Solo es la energía en lo que se llama la cuña derecha y la cuña izquierda, sí. Bueno, no, acá estoy mirando la cuña, Ah, ok. Oh, la cuña, a ver, ok. esta cuña futura. Ok. En esta cuña futura, este, es más, una partícula podría tener una energía que en esta cuña futura sea negativa, y entonces yo voy a saber que no, si siguió una geodésica, no pudo haber venido de aquí. Si tiene una energía negativa en esta cuña, en realidad tuvo que haber, y viene en una geodésica, tuvo que haber venido de acá, donde el campo de Killing va para el otro lado. ¿Ok? Entonces, una partícula puede tener una cantidad de esas, que la llamaríamos energía, y resulta que sea negativa. ¿Ok? Porque acá el campo de Killing va para allá. Es espacialoide, no es tipo temporaloide. Entonces, entonces el producto de un vector espacial con un vector temporal puede ser un número este, de cualquier signo, cualquiera de los dos signos, ¿no? Entonces,
podría ser que yo me encuentre una partícula que está acá y que tiene, y cuando le calculo esa noción de energía me da un número negativo. Pero como ese número es constante, porque la energía, esta cantidad se conserva porque está asociada con un campo de Killing, si viniera de acá tendría que ser relacionada con la energía que mide un observador acá, que sí es positiva. Entonces no podría ser la misma. Entonces querría decir que no pudo venir de acá. Ahora, si yo agarro el campo de Killing aquí y lo multiplico, el campo de Killing en este punto, ¿ok? Este es el punto, y ahí tengo mi BA. ¿Cuál es la relación entre la cantidad B, a ver, el producto entre BA y el 4 momentum de una partícula que pasa por ahí? Pues por acá estaba pasando una partícula. Esa cantidad es la que ya llamé energía, ojo. La llamé energía porque es una cantidad conservada asociada con un campo de Killing. Pero no es, digo yo, lo que usualmente llamamos energía. ¿En qué difiere? ¿Por qué difiere de lo que usualmente llamamos energía? ¿Por qué la puse entre comillas esta energía? ¿Qué dijimos que es la energía? Que es la energía que mide un observador. La energía que mide un observador, ¿nadie se acuerda? Un observador que tiene una velocidad U y ve una partícula que tiene 4 momentum PA. ¿Cuál es la energía de ese observador? Esa sí es la energía verdadera que mide ese observador, que pasa por enfrente de la partícula que tiene momentum PA. ¿Cómo obtengo la energía dada la 4 velocidad del observador y el momentum de la partícula? El producto, ¿no? Es el producto de la... Contraer con el momento, ¿no? Correcto, es el producto de la 4 velocidad, hay un signo menos por la asignatura, es el 4 producto de la velocidad con el momentum. O sea, ahí la diferencia es que no hay asociado como un observador o algo así. Bueno, acá el problema es si esta cosa podría estar asociada con un observador en la región donde es positivo, donde es temporal, ¿verdad? Pero en la región donde este es el campo de Killing, en esta región es temporal, entonces podría estar asociado con un observador. En esta región no podría estar asociado con un observador porque no es ni siquiera temporal. Pero para que esté asociado con un observador de la manera correcta, tendría que tener ¿qué? ¿Qué le falta? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuál es la magnitud de una 4 velocidad? 1, menos 1 más bien, ¿no? O sea, Ok, el entonces BA no este necesariamente. no tiene necesariamente norma 1. ¿Ok? Entonces, por eso esto no es necesariamente la energía que mide un observador. Pero yo lo puedo arreglar, puedo arreglarlo dividiendo por la norma de B. ¿Ok? De tal manera que ahora ahora este objeto sí tenga norma 1. Y ahora sí sea una posible 4 velocidad. Entonces, esa cosa arreglada sí sería la 4 velocidad, la 4 velocidad de la cosa. Pero esa no es la que se conserva. La que se conserva es esta. ¿Ok? Ok. Entonces, la cantidad asociada con un campo de Killing, cuando es temporal, la podemos llamar energía y se conserva. Pero no es necesariamente la energía
por tradición, es la cantidad conservada asociada con una invariancia temporal, pero no es la energía que mide ningún observador. Para obtener la energía que mide el observador que se estuviera moviendo paralelo a ese campo de Killing, tengo que cambiar el factor, multiplicar o dividir por un número que es para que normalizar el vector de Killing y se vuelva temporal y se vuelva de norma 1. ¿Alguien sabe cómo se conoce ese efecto que estoy describiendo? ¿Unruh? No, el efecto ¿No? Unruh es una cosa cuántica. ¿De cuando ves distinto de una cuña a otra? ¿No? No. El efecto Unruh tiene que ver con teoría cuántica de campos, eso no lo estamos viendo acá. No, este es un efecto muy conocido por todo, debe ser muy conocido por todos los relativistas. Algo similar pasa en el espacio-tiempo de Schwarzschild, en que el espacio, el DDT, de hecho algo básicamente lo mismo, el DDT de Schwarzschild es un campo de Killing y me da lugar a una cantidad que se conserva, que la llamo energía, pero no es necesariamente la energía que mide ningún observador. En infinito coincide con las energías que miden observadores, pero cerca no es la energía que mide un observador. La relación entre esas dos cosas, ¿cómo se llama? El corrimiento hacia el rojo gravitacional. ¿Ok? Eso es el corrimiento hacia el rojo. ¿Ok? Hay una cantidad que se conserva, ¿ok? Pero en cuanto a energía que miden los distintos observadores, hay un corrimiento al rojo, que es la norma del campo de T, que en el caso de la métrica de Schwarzschild tiene que ver con el término G00, ¿verdad? Que es esa raíz de G00 que nos da el corrimiento hacia el rojo en la métrica de Schwarzschild. ¿Sí? ¿Quedó? Okay, sí. ¿Sí es claro? Ok, todas esas cosas están relacionadas y ustedes jóvenes tienen que... Ok, ¿alguna duda sobre esto que acabo de explicar? Ok. Vamos a necesitar aprender a encontrar una manera de ir más rápido la próxima vez, porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, entonces vamos a seguir con el temario de la clase. Y ahora, ¿qué necesito hacer? Not now. Screen share screen. iPhone vía cable. Entonces vamos a empezar con el tema de estructura causal, que es el capítulo 8 del libro de Wald. Ok, entonces primero van a ver unas definiciones. Daniel, hay una pregunta de Eduardo respecto a lo que acabas de explicar, que dice que para que la cantidad conservada sea energía, ¿el observador debe viajar a lo largo del Killing temporal necesariamente? Para que la cantidad que él llama, hay una cantidad conservada, eso puede no haber ningún observador, y la cantidad está conservada y la llamamos energía por un abuso de lenguaje, si quieren. ¿Ok? Ahora, ¿qué observador puede medir esa energía? El observador que mide esa energía es un observador, bueno, primero que todo, no la va a medir realmente porque no se va a mover en general a lo largo del campo, del campo de Killing como está normalizado originalmente. Entonces, la cantidad que se conserva es una cantidad que está asociada con el campo de Killing, pero
podría estar en un lugar donde ese campo de Killing no tenga una norma 1. Entonces no hay manera de que él se pueda mover con esa velocidad. Él se puede mover en un vector que es en la misma dirección que esa 4 velocidad, que es proporcional a esa 4 velocidad. Y entonces va a tener que meter un factor de corrección para obtener esa cantidad conservada. Y ese que es el corrimiento hacia el rojo. ¿Ok? En el caso de un espacio-tiempo de Minkowski, por ejemplo, el vector DDT es un vector que tiene las dos propiedades. Es un vector DDT asociado con cualquier observador inercial, con cualquier sistema de coordenadas inerciales, digamos. El vector DDT tiene las dos cosas. Es un vector de Killing y tiene norma -1. Entonces, cualquier observador moviéndose, siempre puede haber un observador que se mueva en esa dirección y ese es el que va a medir esa energía asociada con ese campo de Killing. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Eduardo? Sí que sí. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a asumir que tenemos un espacio en este espacio-tiempo y voy a considerar el espacio tangente al espacio M en el punto P, o sea, el espacio de todos los vectores tangentes al punto P. El cono de luz en P es el conjunto de todos los vectores nulos y temporales en TPM. ¿Ok? Entonces quito todos los vectores espaciales, me quedo con los nulos y los temporales. Eso se llama el cono de luz. Definición, vamos a decir que un espacio es temporalmente orientable si existe una manera de seleccionar una mitad del cono en cada punto. Para cada punto selecciono una mitad del cono y esa selección es continua en M. ¿Ok? Cuando pasa eso, diré que el espacio-tiempo es temporalmente orientable. Hay que tener cuidado porque hay una definición de cuándo un espacio-tiempo es orientable, sin el temporalmente, y eso es cuando existe una selección de una 4 forma o un elemento de volumen o sea, un tensor de orden 4 completamente antisimétrico, que es no nulo en todo punto de M y que es continuo en M. Entonces, no confundir temporalmente orientable con orientable. Hay relación, pero no es exactamente lo mismo. Ok. ¿Cómo caracterizamos cuáles son esos espacios-tiempos orientables? ¿Cómo puedo saber cuándo un espacio-tiempo es orientable? Bueno, una de las maneras se basa en este lema. Dice, un espacio-tiempo es totalmente orientable si existe un campo vectorial temporal no nulo que es suave en toda la variedad. Entonces, si existe un campo que es temporal en toda la variedad y no se hace cero nunca, bueno, si se hace cero ya no es temporal, entonces el espacio-tiempo es temporalmente orientable. Entonces vamos a mirar la demostración. ¿Cómo se demuestra este lema? Bueno, primero que todo, si existe un campo de esa manera, un campo vectorial, como es temporal, entonces está en alguna de las mitades del cono de luz, ¿ok? En alguna de las dos mitades dentro del cono de luz. Y voy a seleccionar en todo punto la mitad en que se encuentra el campo. La mitad correspondiente va a ser claramente suave. ¿Sí? Esta es la dirección sencilla. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa al revés? Si yo sé que el espacio-tiempo es orientable, ¿cómo escojo un campo vectorial de esta manera? Bueno, entonces acá vamos a empezar a ver cómo empiezan a jugar las nociones topológicas con estas nociones espaciotemporales.
Lo que vamos a hacer es que vamos a usar el hecho de que nuestra variedad es una variedad diferencial y por lo tanto es paracompacta. ¿Ok? Y sabemos que una de las propiedades de las variedades paracompactas es que se puede escoger una métrica riemanniana en la variedad. ¿Ok? Wald describe brevemente cómo se puede hacer usando la partición de la unidad, que dijimos que es una propiedad importante de las variedades paracompactas. Entonces, escojo la métrica, una métrica riemanniana K. Cuidado, esta es una métrica riemanniana, o sea, tiene signatura más. ¿Ok? Obviamente no va a ser necesariamente única, ni mucho menos. Y voy a escoger voy a definir el conjunto APM como el conjunto de todos los vectores que están en el cono de luz y que tienen norma 1 y están en el cono futuro de luz. Porque como ya dijimos que es orientable, los escojo de esta manera. Perdón. Entonces tengo que... Bueno, y entonces ahora voy a agarrar en este conjunto, voy a mirar la siguiente función. La función que es la norma de ese vector que es temporal. ¿Ok? Y voy a buscar, como es, perdón, entonces como es. Entonces tengo toda esta cosa que tiene norma riemanniana 1. Ese es un conjunto compacto, ¿verdad? El tener norma 1. Voy a mirar el conjunto de los vectores temporales futuros, o sea, los que están en la parte del cono de luz futuro, porque ya dijimos que es orientable. Los que están en el borde del cono de luz futuro, esta función vale ¿cuánto? F de B definida así, la métrica contraída con los vectores. Pues sería 0, ¿no? Vale 0, ok. Entonces, ahí vale 0 y adentro es un número negativo por la asignatura de la métrica, ¿verdad? Y ahora voy a buscar el vector que minimiza esa función, ¿ok? Como esta región es compacta, el mínimo se toma, perdón, es compacta, entonces sabemos que una función continua en un compacto toma el mínimo, y entonces voy a escoger el vector cuyo valor es mínimo, el vector perteneciente a este conjunto para el cual, perteneciente a APM, para el cual esta función es mínima. Eso en general es bastante claro dado que todo lo que usé es suave, porque toda la estructura que la define es suave, dijimos que la elección de la mitad futura era suave, esta función, la función f de b es una función suave, toda la estructura que la definí es suave, entonces todo parece indicar que el vector elegido de esta manera va a ser suave, excepto por una posibilidad que podría ser patológica, que es la que tengo en el dibujo aquí. Imagínense que cuando voy cambiando de cono de luz de un lado al otro, el vector que minimiza, bueno, el vector realmente que minimiza esto, como la métrica tiene signatura negativa, en realidad es el más largo. Entonces, en este caso, el que minimiza es el azul, ¿ok?
O sea, es un número negativo más de magnitud mayor, o sea, más negativo, ¿no? Entonces, en este caso es el que minimiza, es el azul, y viene, y hay este otro rojo que va a ir cambiando, y vamos a llegar a un momento en que haya dos iguales, que el mínimo se tome 2 veces, y de ahí en adelante sea el rojo el que minimiza. Entonces, si esto llegara a pasar, yo no voy a poder seleccionar de manera continua el vector la elección del vector que minimiza va a ser, primero que todo, ambigua en este punto, y ninguna de las dos selecciones que yo haga va a ser continua, porque si escojo el azul, va a ser continua para allá, si escojo el rojo, va a ser continua para el otro lado. ¿Ok? Entonces, en ese caso no habría una elección continua. Ese es un peligro de esta demostración. Ese punto es un punto que Wald no considera. Tarea, demostrar que esto no ocurre. Que cuando hago las cosas como lo acabo de hacer, el vector que minimiza f de b es único. ¿Ok? Eso lo van a demostrar asumiendo que hay un punto en que no es único, algún punto donde no es único, algún punto P en que toda la construcción sea tal que haya dos como en el caso que pinto en la mitad, y van a demostrar que en realidad ese vector no es el mínimo, que hay uno que tiene un tamaño aún menor. ¿Ok? Esa es la manera que lo van a demostrar, por contradicción. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, digan sí todos al tiempo, o alguien diga sí. Yo tengo una pregunta, a ver. En la diapositiva anterior, utilizamos que la variedad es para compacta, ¿no? ¿Y por qué porque se asume que siempre la variedad va a ser para compacta? ¿Siempre vamos a tener espacios-tiempos para compactos en relatividad Sí, general? vimos que las variedades diferenciales son para compactas. Ah, ok, sí, ya me acordé. Vimos eso. Pedimos que fuera segundo contable y diferencial, y en ese caso vimos que eran para compactas. Ok. Sí. Okay. Sí, entonces, eso es. Ok. Bueno, a ver, un ejemplo no trivial de un espacio-tiempo que no es orientable. Imagínense que agarro el espacio-tiempo de Minkowski y lo corto en x igual a 5 y x igual a menos 5, y agarro ese tubo, digamos, que es el espacio de Minkowski en 2 dimensiones, por ejemplo. Y ahora lo pego como una cinta de Moebius. Le doy vuelta al tiempo, a la dirección temporal, en un lado, y lo pego con el otro. ¿Ok? Ese asunto como variedad diferencial y como espacio métrico no tiene ningún problema. ¿Ok? La métrica es plana, es minkowskiana, en cada punto la métrica es de Minkowski, pero ese espacio-tiempo no va a ser temporalmente orientable, porque la dirección de tiempo escojo el cono en un lado y me doy una vuelta continuamente por el espacio y llego con un vector que está en el cono apuntando para el otro lado. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Sí, sí. Ok. De acá en más, en todo el resto del curso, vamos a asumir que los espacios-tiempos son temporalmente orientables. Es más, vamos a asumir que ya se ha hecho esa selección y que son temporalmente orientados. Entonces, todos los espacio-tiempos con que vamos a trabajar de aquí en adelante vamos a asumir que se ha elegido cuál es el cono de luz, la mitad del cono de luz que representa el futuro, y que esa elección es suave. La hicimos y que es suave. Ok. Esa es la base de las siguientes construcciones que vamos a hacer. Entonces, siguientes construcciones que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto? Ok. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer algunas definiciones. Si yo tengo una curva diferenciable, o sea, una función de un intervalo
parametrizado por T en la variedad. Voy a decir que es una opa, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? No sé por qué esto saltó. Bueno, voy a decir que es una curva temporal dirigida al futuro. En inglés es a Future Directed Time-like Curve, que es lo que van a encontrar. Si su tangente en cada punto es temporal y dirigida al futuro. Okay. Una curva se dirá, una curva también diferenciable, se dirá causal dirigida al futuro. Se llama Future Directed Causal Curve. Si su tangente en cada punto es temporal o nula. Entonces, y dirigida al futuro. O sea, en ambos casos estoy pidiendo que sean dirigidas al futuro. En un caso le pido que sea temporal y en el otro caso es más amplio, la dejo que se llame temporal o nula. Y con eso vamos a definir un par de nociones. En particular voy a definir lo que es el futuro cronológico de P. Dado un P en la variedad, un P cualquiera en la variedad, el conjunto de todos los Qs que están en la variedad, a los cuales puedo llegar partiendo de P, usando una curva temporal dirigida al futuro, lo llamo el futuro cronológico de P. Y el futuro causal de P, que lo voy a llamar J más de P, perdón, el otro se lo llamé I más de P, es el conjunto de todos los puntos a los que puedo llegar saliendo de P con una curva causal partiendo, saliendo de P y llegando al punto Q. ¿Ok? De igual manera, reemplazando futuro por pasado, vamos a perdón, no dije lo que, bueno, entonces, así como definí curvas temporales dirigidas al futuro, hago lo análogo y dirijo y defino curvas temporales dirigidas al pasado y curvas causales dirigidas al pasado, y de manera análoga defino lo que es I menos de P y J menos de P, reemplazando el futuro por el pasado. ¿Ok? ¿Claro? Tengo una pregunta. Sí. ¿Son curvas cualquiera o son geodésicas? Curvas cualesquiera, pero tienen que ser temporales y dirigidas al futuro, o causales y dirigidas al futuro. Sí. No necesitan ser geodésicas. Por el momento no estamos viendo nada acerca de geodésicas. Ok. ¿Ok? Ok. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el cono de luz futuro de un punto P y el futuro cronológico de un punto P? ¿Son la misma cosa? A ver, votación. ¿Cuántos votan que es la misma cosa? Tonati, por favor, hazme una votación. Consígueme una votación. Pueden votar aquí en la ventana de los participantes y poner su votación si quieren. No sé si no sepan ponerle aquí. Aparece yes, no. Eduardo está respondiendo, por cierto. Él dice que el futuro cronológico es el interior del causal. Ok, entonces ahora déjenme hacer otra pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Déjenme rehacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el futuro causal de P y el cono de luz futuro en P? ¿Son la misma cosa? Rápido, votación. ¿Cuántos que sí? Ahora ahora es entre el futuro cronológico y el cono futuro.
El ¿O futuro cómo? causal y el cono Ah, ok. futuro. La diferencia es la frontera, ¿no? El cono futuro incluye la frontera, ¿verdad? Sí. El cono futuro incluye su frontera. ¿Y el futuro causal? No. ¿No? No. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? No. Causal incluye las nulas. Sí. Ah, sí. Ok, entonces, ¿quiénes votan que sí? ¿Cuántos votos que sí? De todo, ¿cuántos somos? ¿Cuántos son los estudiantes? Donativo, ¿cuántos estudiantes Sí, pues son tenemos? 13 Están estudiantes. 15. 15 estudiantes. ¿Cuántos votan que sí? Todos los que no votan que sí, votan que no. ¿Cuántos votan que sí? ¿Que sí son lo mismo? Sí. Yo voto que sí. Ok, ¿cuánto en total, Tonatio, cuántos tenemos que sí? 3 contando a Richie. Todos los demás votan que no. Eduardo le puso que no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, Eduardo, ¿por qué no es lo mismo? Juan Carlos dice. Perdón, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿por qué no es lo mismo? Porque el cono de luz es un subconjunto del espacio tangente y aquí el futuro cronológico es un subconjunto de la variedad. Excelente. Son dos cosas completamente diferentes. Uno es un subconjunto del espacio-tiempo, el otro no es un subconjunto del espacio-tiempo, es un subconjunto de vectores tangentes al espacio-tiempo. Cuidado, cuidadito, que en Minkowski uno podría pensar que son la misma cosa. Acá tenemos que diferenciar claramente entre subconjuntos del espacio-tiempo y subconjuntos de espacios tangentes a algún punto o cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro a todo el mundo? ¿Podrías repetirlo de nuevo? A ver, ¿cómo definimos el cono futuro de luz? El cono futuro de luz era una mitad del conjunto de los vectores tangentes. Un pedazo de los vectores tangentes. Agarramos el cono de luz y lo dividimos en el cono de luz futuro y el cono de luz pasado. El cono de luz es un conjunto de vectores tangentes al punto P. ¿Ok? Entonces, el cono de luz futuro es un subconjunto del espacio de los vectores tangentes. El futuro causal es un subconjunto de la variedad, no del espacio tangente. Y uno nunca debe mezclar la variedad con el espacio tangente. Son dos cosas distintas. Un vector no es un punto en el espacio, ¿verdad? Un vector, ya habíamos definido, un vector es una aplicación lineal que actúa sobre funciones definidas en el espacio y me da números. Entonces, no mezclar vectores con puntos. Ok. Bueno, claramente como en el caso de los vectores del futuro causal, fui más laxo en la definición que el futuro cronológico, o sea, permití tanto vectores, curvas causales como curvas temporales, en particular incluye todas las curvas temporales. El conjunto I más de P es un subconjunto del J más de P. Se puede mostrar, y vamos a demostrarlo en un momento, que el conjunto I más de P es siempre abierto, pero J más de P no es necesariamente cerrado. Un ejemplo, bueno, perdón, y otro punto que ocurre naturalmente, en el espacio-tiempo, la frontera de I más de P es justamente J más de P menos I más de P. O sea, el conjunto de los puntos a los que puedo llegar por curvas
nulas menos el conjunto de los puntos a los que puedo llegar por curvas temporales. Estas dos, bueno, entonces ni J más es siempre cerrado, ni esta cosa es verdad en un espacio-tiempo cualquiera. Por ejemplo, tomemos un espacio-tiempo cualquiera, que les guste a ustedes, y quitemos un punto. ¿Ok? Voy a quitar un punto que en particular estaba en el cono de luz futuro, que estaba en la frontera, digamos, del cono de luz futuro, perdón, de J más, estaba en la frontera de I más P, o sea, era un conjunto un punto al que podía llegar por una curva nula, y lo quito a ese punto. ¿Ok? Hagan el dibujo, ponen el cono de luz y hacen un redondelito quitando un punto. Entonces, a todos los puntos que yo podía llegar desde el punto P, que era el vértice, digamos, de mi región I más de P, justo por esa curva nula que iba a continuar pasando por ese punto, ahora ya no puedo llegar porque quité ese punto. Todos los puntos que están al futuro que estaban sobre la geodésica nula que pasaba por ese punto, ya no puedo llegar a ellos por un punto, por una curva nula porque lo quité. ¿Ok? Entonces, esos puntos ya no están en J más de P, pero sí van a estar en la frontera de I más de P. J más de P ya no va a ser cerrado. ¿Ok? ¿Sí es claro? Sí. ¿Ah? Sí, sí. Okay. Bueno, ahora vamos a ver, sin embargo, que hay algunas cosas, algunas propiedades que sí se preservan. Entonces, para empezar, voy a definir, y que ya alguna vez bueno, seguramente en el curso primero de relatividad general lo aprendieron sobre esto, lo que se llama un entorno normal convexo de un punto P en M. Es un entorno abierto del punto P, tal que para todo par de puntos en ese conjunto existe una única geodésica que conecta a R con Q y que está contenida en U. ¿Okay? Puede haber otras geodésicas que conecten a R con Q, pero no estarían contenidas en U. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, pensando en México como un punto y la ciudad de Puebla como otro punto, bueno, alrededor de la Ciudad de México es un entorno normal convexo, porque yo me puedo ir, porque yendo de un punto a otro hay una única geodésica sobre la superficie de la Tierra que conecta esos dos puntos. ¿Ok? Pero hay otra geodésica que conecta esos dos puntos que va por todo alrededor de la Tierra en la otra dirección, saliendo de Ixtapalapa, puedo llegar a Coajimalpa yéndome cruzando el océano Pacífico, el océano Atlántico, África, Asia y bla, 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 y llegando por el otro lado, ¿verdad? Entonces hay dos geodésicas que conectan a esos puntos, pero una sola de ellas estaría contenida en el entorno, un pequeño entorno alrededor de la Ciudad de México. Bueno, un lema es que en todo espacio-tiempo, y para todo punto en el espacio-tiempo, siempre existe un entorno suficientemente pequeño que es un entorno normal convexo de P.
Ok, y entonces basado en esos datos vamos a demostrar el siguiente lema. Dado un espacio-tiempo cualquiera, y un punto cualquiera en el espacio-tiempo, el conjunto, el futuro causal, el futuro temporal, perdón, de P es siempre abierto. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Miren el dibujo que tienen allí. Yo sé que hay una curva, yo sé que, bueno, voy a empezar con un punto Q en el futuro causal de P. El punto P no lo pinté, pero pinté la curva en negro. Es una curva que viene desde P muy lejos y llega hasta el punto Q. Y ahora lo que tengo que encontrar, ¿ok? Entonces hay bueno, como Q pertenece a este conjunto, es porque existe una curva, esa curva pintada de negro, que es una curva temporal dirigida al futuro que viene desde P. Llegó a Q. Y ahora necesito encontrar una región, un abierto que contiene a Q, que también está metido en I más de P. Eso es mi objetivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a encontrar un entorno normal convexo de el punto Q. Ese es el circulito verde. Ese es un entorno del punto Q que tiene la propiedad de que todos los dos puntos están conectados por una única geodésica. ¿Ok? Y ahora voy a buscar un punto sobre la curva que conectaba P con Q. Aquí P no lo vemos, pero como digo, está hacia allá abajo. Y que esté adentro del entorno, de este entorno normal convexo. Y lo voy a llamar R. Entonces lo ven ahí el punto R. Ese punto R está conectado a Q por una curva temporal dirigida al futuro. Y ahora voy a considerar las geodésicas que conectan al punto R con cada punto M en U. ¿Verdad? El punto R está dentro del entorno normal convexo, entonces se conecta con todos los puntos, con cada uno de los puntos por una única geodésica. Esas geodésicas las voy a parametrizar de manera afín y voy a escoger el parámetro afín, voy a reescalarlo de tal manera de que el valor del parámetro sea 0 en R y 1 en el punto M. ¿Sí es claro? Sí, claro. Ok. Eso de paso se llama el mapeo, eso de paso me define algo que se llamaría el mapeo exponencial. Yo puedo mirar ahora que tengo la geodésica, parametrizada con un parámetro afín que toma el valor 0 en el punto inicial y el valor 1 en el punto final, caracterizada por el vector tangente a la geodésica con ese parámetro afín, evaluada en el punto R. Entonces, dada la geodésica, encontré el vector tangente en el punto R. Y por otro lado, dado un vector tangente en el punto R, yo puedo agarrar la única geodésica que es tangente bueno, que pasa por ese punto con esa tangente, porque sabemos que una geodésica está totalmente definida por su tangente, salvo una reparametrización. Y me muevo una cantidad de parámetro afín igual a 1 a lo largo de la geodésica. Eso, ustedes saben cómo se llama ese mapeo que me mapea vectores a puntos del entorno normal convexo. ¿Alguien sabe cómo se llama? No todos al tiempo.
Ok, eso se llama el mapeo exponencial. Ok, eso es una noción muy útil que, bueno, acabamos de introducir. Es un mapeo 1 a 1 y sobre de el espacio tangente, bueno, no, perdón, no es 1 a 1 sobre, es 1 a 1 y sobre de un conjunto, de un pequeño subconjunto del espacio tangente, porque si los vectores son muy grandes, ya podrían mandarme a un lugar afuera del entorno normal convexo, al cual podrían haber ya dos o más geodésicas que lo conectaran con el punto R. Bueno, pero en una región suficientemente pequeña se puede hacer un mapeo 1 a 1 y sobre. Ok. Bueno, entonces lo que acabo de hacer es eso, es mirar el mapeo exponencial que asocia a los puntos de R el vector tangente, que define el mapeo exponencial, que me indica cuál es la geodésica que me conecta con el punto M. Ok, y ahora lo que voy a hacer es asignarle una función f de M a todos los puntos sobre mi conjunto O. Fm va a ser la norma de la tangente en R, la norma de este vector calculada en R. ¿Ok? Entonces me busco el vector otra vez. Me busco la geodésica que conecta R con M. Me busco la parametrizo de manera afín, de tal manera que empiece con el valor 0 y termine con el valor 1. Y me busco el vector tangente a esa geodésica con esa parametrización y le calculo la norma a ese vector. ¿Ok? Ahora, obviamente f de q es menor que 0, puesto que la geodésica que conecta R a Q es tipo temporal. ¿Ok? Ok. Como f es una función continua, entonces existe un entorno en que la función sigue siendo negativa. Es un entorno contenido en U en que la función es negativa. Y ahí lo pinté en color amarillo. Alrededor de Q pinté en color amarillo una región donde la función sigue siendo negativa, porque era negativa en Q, entonces hay un pequeño entorno, digamos, es menos 0.1, y entonces miro toda la región donde es menor que menos 0. O que es menor que menos 0.01. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora tengo este entorno del punto Q. Y entonces ahora para cualquier punto que esté adentro de ese entorno de punto Q, el entorno O, yo tengo dos cosas. Tengo la curva temporal dirigida al futuro que venía desde P y llegó hasta R, más la geodésica temporal, porque es temporal porque la norma de su vector tangente es negativa, más la geodésica temporal que conecta el punto P con el punto M. Entonces, si quieren, el punto M es el puntito que termina al final de la línea roja. Las líneas rojas son las geodésicas. El puntito que termina en el punto adentro del circulito amarillo al lado de Q. Ese es un punto M que está dentro del entorno O, y esa rayita roja es una geodésica que conecta el punto R con el punto Q. Y entonces, el juntar las dos líneas, me va a dar, salvo en el puntito justo ese donde se juntan, donde podría la curva dejar de ser suave, salvo en el puntito R donde se juntan, tengo dos pedazos de curvas
suaves temporales dirigidas al futuro. Entonces tengo una curva que empieza en P, llega hasta R como curva suave dirigida al futuro, y de R a Q tengo otra curva suave dirigida al futuro. Y haciendo una pequeña deformación de esa curva en esa región para hacerla suave, obtenemos una curva temporal dirigida al futuro suave que va desde P hasta Q. Desde P hasta N. Entonces, todos los puntos que están en ese entorno amarillo del punto Q. Sí. ¿Hay una pregunta? Ok, entonces lo que acabamos de mostrar es que tenemos una curva temporal dirigida al futuro que va desde P, pasando por R o muy, muy cerquita de R, porque hicimos una pequeña deformación hasta ahí, y que llega hasta cualquier punto de Q. Entonces, todo el entorno S de Q está en el futuro causal de P. O sea, encontramos un abierto que alrededor de Q, en el futuro causal de P, habiendo partido de un punto cualquiera Q que estaba en el futuro causal de P, es decir, I más de P es abierto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? A ver, déjenme ver las caras. ¿Cómo es que se hace eso? Ah, no, están todos. Es que yo apenas estoy como tratando de entender porque estoy... Ok. ¿Qué es lo que tratamos? ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos con un punto Q en el futuro causal de P y tratamos de encontrar un entorno de Q que también estuviera adentro del futuro causal de P, y con eso demostraríamos que es abierto. Ok. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, nos acercamos suficientemente a Q por la curva que conectaba con P, de manera de que entramos en una región donde las cosas son muy relativamente simples, que es el entorno causal, el entorno normal convexo, que es el circulito verde. Ahí adentro las cosas se simplifican porque todos los puntos están conectados por una única geodésica. Ok. ¿Ok? Ahora, el punto que la curva que conectaba R con Q, sabíamos que es temporal dirigida al futuro, entonces Q está en el futuro de R, y por lo tanto la geodésica que lo conecta a R con Q también tiene que ser una geodésica temporal. Y entonces la norma de su vector tangente es negativa. Y ahora buscamos toda una región en que la norma de las tangentes correspondientes sean negativas, y ese es el entorno amarillito. Okay. Y ahí, con eso construimos una región alrededor de Q que está toda, a la cual se puede llegar por curvas temporales dirigidas al futuro. ¿Cómo la construimos? Pegando dos cosas, pegando la curva que me llevaba hasta R, desde P, más la geodésica que iba de R hasta los puntos del entorno Q. Y suavizándola en R, ¿ok? Porque ahí en R podría dejar de ser suave. Mi definición es que las funciones eran suaves, ¿verdad? Eran diferenciables, bla, bla, bla. ¿Ok? Eran diferenciables. Le pedimos que fueran diferenciables, ¿no? A ver, al futuro son curvas diferenciables, ¿ok? Entonces, el problema aquí es que podría no ser diferenciable, pero la vamos a arreglar para que sea diferenciable. De hecho, eso va a ser una de las tareas, demostrar que es diferenciable. Ok.
Pero empiezan a ver cómo hay un juego entre estas nociones topológicas y estas nociones espaciotemporales, ¿ok? De este juego, de este uso de este tipo de dos nociones es que depende mucho, pues, todo lo que vamos a lograr en este curso. Otro lema que probablemente no voy a alcanzar a demostrar. Bueno, vamos a tratar de demostrarlo. Es el siguiente. Dado un punto P en la variedad y un entorno normal convexo, se tiene que la intersección de ese entorno normal convexo, o sea, esa parte, digamos, sin propiedades extrañas, con el futuro causal de P, está hecho justamente de las curvas temporales dirigidas hacia el futuro de P a Q, que son geodésicas. ¿Okay? Entonces, esto es algo que tú preguntaste, Rosa Laura, que si íbamos a pedir que sean geodésicas. En general no, pero adentro de un entorno normal convexo, se tiene que eso va a ser verdad. ¿Ok? Entonces, si me limito a una región suficientemente pequeña, eso es verdad. Análogamente, en un entorno normal convexo, la frontera del futuro causal de P, del futuro temporal cronológico de P, está hecho de las geodésicas nulas dirigidas al futuro. ¿Okay? Está hecho de los Qs a los cuales puedo llegar mediante una geodésica nula dirigida al futuro. Entonces, por ejemplo, el contraejemplo ese que puse al principio de agarrar una región y quitar un puntito, bueno, un entorno normal convexo no va a poder incluir ese puntito. Ese punto no va a poder incluir ese lugar de donde quité el punto. Porque por ahí debían haber pasado geodésicas que unieran puntos, pero ya no, como lo quité el punto, ya no pueden pasar ciertas geodésicas. ¿Ok? Entonces, mientras no quite puntos de esa manera, y por lo tanto tenga entornos normales convexos, las cosas van a ser como la intuición sugiere. ¿Ok? Bueno, ese es un lema. Y ahora vamos a hablar de un corolario. El corolario es un corolario muy importante porque dice lo siguiente. Si yo tengo un punto que está en el futuro cronológico de P, pero no está en el futuro causal de P, pero no está en el futuro cronológico de P, toda curva de P a Q es una geodésica nula. ¿Ok? Y ahora ya no estoy hablando de ningún entorno, nada. Estoy hablando en todo el espacio-tiempo. Tengo un punto Q que está en esta diferencia entre el futuro cronológico, entre el futuro causal y el futuro cronológico. Entonces, el punto está conectado a Q únicamente por geodésicas nulas. Ok. ¿Cuál es la idea de la demostración? Voy a agarrar un Q que tiene esta propiedad, que está en el futuro causal, pero no en el futuro cronológico. Y por lo tanto hay una curva causal dirigida al futuro de P a Q. La pinté ahí, está pintada ahí abajo, la curva de P a Q. Ahora, esa curva es un mapeo del intervalo cerrado, de un intervalo cerrado en los reales a la variedad.
¿Ok? Y vamos a suponer por el absurdo que esa curva no es una geodésica nula. Y vamos a llegar a una contradicción. Entonces vamos a suponer que el lambda no es una geodésica nula. O sea, vamos a suponer lo opuesto de lo que queremos demostrar, que son las demostraciones por el absurdo. Ahora, como dije, la curva es la imagen de un intervalo. Y entonces la curva, por ser una función continua, es compacta. El intervalo es compacto y entonces la imagen de la curva es compacta. Y ahora voy a cubrir toda la curva, cada uno de los puntos de la curva por un entorno normal convexo. Para cada punto de la curva, yo sé que hay un entorno normal convexo que lo cubre. Y agarro todos los puntos de las curvas, los cubro por sus entornos normales convexos. Entonces tengo un recubrimiento de la curva por entornos normales convexos. Pero como es compacta, existe un subrecubrimiento finito, que lo llamo UI, de I igual a 1 hasta N. Esos son los circulitos verdes. Esos circulitos verdes cubren la curva. Es un conjunto finito y cada uno de ellos es un entorno normal convexo. ¿Ok? Bueno, y ahora mi misión es llegar a una contradicción suponiendo que esta curva no es una geodésica nula. Y para eso voy a contemplar unos puntos que están en estos puntos que están en las intersecciones. Como estos son abiertos, van a tener que intersectarse y va a haber puntos. Va a haber unos puntos que los voy a llamar RI, los voy a escoger al azar, pero están sobre la curva y en la intersección de dos de los elementos del recubrimiento. Entonces, tengo el primer entorno en un número finito, los pongo en orden, y pongo RI en la intersección entre el entorno U sub I menos 1 y U sub I. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Entonces, tengo esa serie de puntos. El primer punto, el punto R0, es P y el último es Q, ¿verdad? Y los demás puntos están elegidos para que estén en esos intervalos, en esas intersecciones. ¿Ok? Bueno, creo que está por acá. Vamos a parar acá. Lo que voy a hacer en la clase siguiente es mostrarles que si en alguna región esta curva dejara de ser una geodésica nula, yo la puedo deformar a toda la curva para hacer una curva temporal. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer... Entonces, hay dos posibilidades. Si la curva no es una geodésica nula, en algún pedazo en alguno de estos pedazos dejará de ser una geodésica nula. Y lo que vamos a mostrar es que si eso llegara a pasar, yo puedo deformar la curva y convertirla en una curva temporal. Ok, eso lo vamos a hacer la clase que viene porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? Profesor, lo del los convexos son abiertos, ¿no? Estos conjuntos entornos normales convexos son abiertos, correcto. Entonces tengo un recubrimiento abierto, un recubrimiento de un conjunto compacto por abiertos. Ok. Correcto.
Ok, una tareita que no es trivial, pero tampoco es tan difícil si usan... En alguna parte dije esto de que se puede deformar. Esta curva que acabo de agarrar acá, que estaba hecha de dos pedazos, eran dos pedazos de una curva, una era una geodésica temporal dirigida al futuro. Lo importante no es tanto que sea geodésica, pero bueno. Y hay otra curva que es una curva simplemente temporal, que es la que va de P a R. Y yo les dije que se puede deformar alrededor de R para suavizarla. Entonces, quiero que demuestren eso. ¿Cómo lo van a demostrar? Van a buscar un entorno de R, y van a poner en el entorno de R coordenadas normales de Riemann. ¿Ok? Y el pedazo, de esa manera van a tener dos pedazos de la curva, ¿no? El pedazo que va al futuro de R y el pedazo que va al pasado de R, que llegan a R, ambas son temporales y se juntan tal vez en un ángulo, haciendo que la curva no sea suave. ¿Ok? Quiero que la deformen adentro de esa región, de manera que ahora la curva sea diferente. Perdón, no necesito que sea suave, solo necesito que sea diferenciable. ¿Ok? Diferenciable es una vez derivable. ¿Ok? Entonces, necesitan modificar la curva, cambiar la curva, y lo van a hacer escogiendo las coordenadas. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer como si fuera el espacio de Minkowski. Entonces tienen dos curvas, digamos, temporales que terminan en un punto, se juntan en un punto en el espacio de Minkowski. Y ustedes saben que las correcciones, como estamos en coordenadas normales de Riemann, va a haber correcciones de orden, la métrica va a ser plana, salvo correcciones de orden x cuadrado. Y lo van a hacer en una región tan chiquita que esas correcciones no cambien el carácter temporal de las curvas. ¿Sí es claro? Entonces van a suavizar la curva, asegurándose de no cambiar el carácter temporal de la curva, ni salirse del entorno normal del entorno cubierto por las coordenadas normales de Riemann. ¿Ok? Profesor, ¿las tareas que deja, por ejemplo, esta semana están pensadas para la siguiente o podrían ser a la siguiente clase de la misma semana? No. Las tareas son siempre de una semana para la otra. O sea, siempre Ok. tienen el fin de semana para hacer las tareas. Ok. Siempre tienen el fin de semana. Sí, yo sé que pueden tener más clases, no sé qué, no quiero. O sea, siempre en principio tienen una semana, bueno, puede ser que deje una tarea el jueves y la pregunte el martes porque pasó el fin de semana. Pero siempre va a pasar un fin de semana entre el momento en que dejó una tarea y el momento en que la pido. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces llegamos hasta la página 8 de 13. Y bueno, y la clase que viene vamos a terminar la demostración de este corolario. Pero bueno, espero que se estén dando ya cuenta de cómo es el tipo de razonamientos y cómo mezclamos cosas de relatividad, de nociones, digamos, de relatividad con estas nociones topológicas que hemos aprendido o repasado en la primera clase. Bueno, ¿alguna otra duda? No por el momento. Bueno, muy bien. Como les dije, les recomiendo que todas estas cosas las repasen también en el libro de Wald, donde generalmente está más condensado de lo que yo lo doy. Yo lo trato de rellenar muchos detalles que él pasa por ellos muy rápidamente. Pero lean porque
como les dije, en el curso no vamos a poder cubrir, yo no voy a poder cubrir todo el material que está ahí, y hay comentarios y cositas que él va diciendo. Esto es como un guía, pero ustedes tienen que explorar, como una guía, pero ustedes tienen que explorar el terreno completo y no quedarse solamente con mi guía, ¿ok? Entonces vayan leyendo hasta donde vamos en el capítulo del libro de Wold. Muy bien, entonces nos vemos el jueves.